Hoy toca hablar de fútbol italiano y más en concreto, ojo, del nuevo Inter de Milán que se está comenzando a dibujar con Antonio Conte. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Hoy llega al canal nuestro invitado número 38, eres José Rodríguez, el número 38, 38º invitado en Diario de un Periodista Deportivo, especialista en fútbol italiano, lo podéis seguir en Twitter, que os lo dejo por aquí, también en la cajita de descripción, y hemos querido comenzar, bienvenido José, hablando un poquito del Inter de Milán, que ya es un reto complicado para un debutante, ¿no? Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación al canal y bueno, pues sí, la verdad que entrando ya en clave y Conte con el Inter, sobre todo es un entrenador que para comenzar un nuevo proyecto, no hablar de una temporada, sino comenzar de hablar de un proyecto, sobre todo cómo llegó a la Juventus y le da ese sentido que ahora estamos viendo con esa etapa de 8 scudettos seguidos, pues es un grandísimo entrenador, porque dice Marotta en la presentación que primero ponen las cosas en la balanza y a partir de ahí ya comienzan a hablar de una reestructuración. Y ahí es donde vienen Nainggolan y Icardi, que son las cosas de la balanza que han querido quitar. Entonces, sobre todo, hablar de Conte, de esfuerzo, trabajo y humildad, que es la nueva savia que le quieren dar a este Inter, pues es muy importante y bueno, pues sobre todo es un proyecto que la verdad que ilusiona mucho a los amantes del calcio y sobre todo el nombre de Conte, que ya viene con muchas cosas detrás, con haber ganado muchas cosas y muy importante. Y además es un entrenador, como tú dices, para empezar un proyecto de cero, ¿no? O sea, no para darle continuidad a lo que había con Spalletti, no darle continuidad a la idea que había de club, es poner tabla rasa, básicamente, comenzar de cero, cambiar sistema, cambiar plantilla y a partir de ahí crecer, porque además el Inter de Milán, sabiendo que es un club tan particular, que le cuesta tanto ser competitivo, que le cuesta tanto optimizar el talento que tiene, que le cuesta tanto mantenerse en el tiempo, necesita un entrenador de este tipo, porque al final uno repasa la historia del Inter de Milán y los grandes momentos han estado personalizados en grandes personalidades, valga la redundancia, Helenio Herrera, José Mourinho, incluso a su manera y a su nivel Roberto Mancini en la etapa de los Scudetto, y Antonio Conte es precisamente ese tipo de entrenador. Antonio Conte no es de filosofía optimista, de ser alegre, de mano blanda, no es mano izquierda, es mano derecha de la más contundente. Sí, la verdad que si traes a Antonio Conte sabes a lo que te vas a enfrentar. Claro. De hecho, en las ruedas de prensa hablan primero de la institución, que es la que toma las decisiones. Conte ya saben cómo es, ya saben cómo trabaja, que es sobre todo un entrenador muy trabajador y que sobre todo pues también se decía en Inglaterra que entrenaban pues hasta 3 horas y se le revela el vestuario por eso, así que es un entrenador que tiene una personalidad, tiene una manera de trabajar y a partir de ahí el Inter hace todas las fórmulas que tenga que hacer para acomodarlo y luego a partir de ahí trabaja con una continuidad y sobre todo con ese proyecto del que hablas, porque con Spalletti estos últimos años también ha habido mucha inestabilidad en la directiva también, empezando por ello. Es a nivel de club, ya no es a nivel de equipo, es a nivel de club. Exacto, y el entrenador no termina de darle una identidad al equipo, sí que es verdad que intenta demostrar cosas, pero al fin y al cabo no termina de convencer y la plantilla primero se rompe, luego hay que volver a reestructurar. Entonces Conte para eso va a venir con una idea, quiere hacer una plantilla fuerte, una armonía en el vestuario y a partir de ahí comenzar a trabajar, pero todo lo han conectado desde arriba Marotta y Pedro Ausilio. ¿Tú crees que en el día 1, es decir, cuando se anuncia Antonio Conte, hay una plantilla ajustada a lo que es Antonio Conte? Porque yo creo que hay algunos perfiles que pueden encajar, pero en general no. Bueno, repasando línea por línea, primero el fichaje de Godín, sí, para sobre todo empezar con la defensa de 3. Esa defensa de 3 que va a ser la línea más fuerte y que él yo lo anticipaba en la rueda de prensa. Después habla de la línea del medio del campo. Los carrileros, Asamoah y D'Ambrosio, no son delanteros profundos. Digo, perdón, carrileros profundos. Entonces, no está acostumbrado de momento el equipo a ello. En el medio del campo siempre ha habido un jugador físico, pero también un jugador organizador. Y ahora mismo no ha habido esos dos jugadores. No tenemos ni el físico y el organizador. Sí que es verdad que hay diversos perfiles, pero tienen que acostumbrarse. Más mixtos. Exacto, son más mixtos. Media puntas que se han convertido en pivotes, como el caso de Brozovic, o 5 que quizás su mejor versión viene más adelante, así que tampoco he visto en la delantera que repasando los delanteros que tenían no han bajado el 1,85 y ahora mismo queda Lautaro. Estaba Vucinic a su principio, Graziano Pelle en esa Italia, Llorente, Morata, Diego Costa y al fin y al cabo no tiene Conte de momento esa referencia alta de las que se hablan que ya está buscando en Dzeko o en Romelu Lukaku.
La verdad es que yo creo que tenía bastante trabajo por delante y por eso, José, ya están llegando los futbolistas a mansalva. Ha llegado Lázaro por 22 millones de euros, un chico muy jovencito y que tiene muy buena pinta. Se ha confirmado, bueno, lo que ya estaba hecho, lo de Mateo Politano. Llega también en un perfil diferente Eddie Salcedo, delantero de 17 años por 8 millones, Brazao, portero de 18 años por 6 millones y medio. Llega cedido, yo creo que un poquito en la fórmula Politano, Sensi desde el Sassuolo, que es un jugador muy interesante. Y llega, como has dicho, Diego Godín. A partir de estas piezas ya podemos ir dibujando un 11, ya podemos ir dibujando un esquema más apropiado. Y aquí surge la primera duda antes de meternos a línea por línea, nombre por nombre, que es el tema del esquema en particular. 3 centrales, 2 carrileros, ok, pero ¿qué vamos a ver? 2 centrocampistas y 3 delanteros, o bueno, 2 centrocampistas, 2 mediapuntas y un delantero, o 3 centrocampistas y pareja de puntas. Bueno, la verdad que es una pregunta que tampoco ha sabido él contestar. Él dice, yo tengo claro que voy a comenzar con una línea de 3. Porque es la línea más fuerte que tengo y a partir de ahí construir el equipo. Y obviamente tiene toda la razón. Después, Valentino Lázaro tiene que llegar, porque tiene que haber un perfil ofensivo. Para ser quizás el contrapeso a Samoa, que quizás acompañe un poquito más a la defensa de 3, y Valentino Lázaro que se permita pues esa llegada y para ser profundo. Luego, en la defensa hablábamos de Godín, esa experiencia que tenía, pero llega en el medio, se está hablando de Varela, pero sobre todo Sensi, un jugador que se va a dejar modelar porque tiene unas características, pero en su esfuerzo se ve que se va a dejar modelar porque es un jugador intenso en la parte de arriba y en la parte de atrás. Así que muy dinámico. Exacto, y ahí tiene un acompañante que le va a dar a Brozovic, que es quizás el perfil que se va a quedar más anclado. Y sobre todo, pues esas llegadas también que yo creo que son importantes, como por ejemplo la de Brazao, que es un portero que viene, que ha insistido muchísimo Julio César en él, que lo trae desde atrás. Y luego, pues también por cerrar un poquito, Mateo Politano, que ha sido un jugador, un invitado no esperado en el Inter de Spalletti, que ha aportado un esfuerzo y que sobre todo se ha echado el equipo a la espalda en tu primera temporada. Es un jugador con personalidad, sí. Y que puede ser muy útil para utilizarlo en varias posiciones. O sea, yo le veo perfectamente haciendo, vamos a llamarlo, de William o de Pedro, le veo incluso siendo alguna vez carrilero perfectamente. Es un jugador que hace equipo. No sé si para el 11 titular, ahora lo vamos a ver, pero en general hace equipo. Exacto, y sobre todo teniendo una referencia, un jugador con Politano, como se viene hacia adentro y centra, es un jugador bastante importante. A partir de ahí, de comentar los nombres, los sistemas. Yo creo que va a depender, José, de si llega el delantero centro, porque el Lautaro Martínez me parece que va a ser importantísimo para Antonio Conte, lo hemos visto en esta Copa América. Yo creo que es un jugador que tiene que ser titular, que tiene que tener importancia, que tiene que ser útil, y si llega al lado un Edin Dzeko o un perfil de este tipo, creo que van a jugar los dos. Hablábamos antes que se podía cargar a Perisic, que ahora mismo sería lo más importante para dar ese paso al 3-5-2, porque el tribote tiene que llegar, no tiene ese jugador físico, entonces Vecino, Gagliardini, que parece que le gusta mucho a Conte, tiene que acompañar en ese tribote, y sobre todo viendo cómo ha jugado en 3-5-2 Conte, con la Juventus, el Apache Tevez, es quien engancha. Con Llorente muchas veces. Exacto, y en el Chelsea, Hazard. Es el transportador a la referencia, y el que aprovecha todo lo que baja el delantero centro alto. Entonces, Lautaro es el nombre que parece que tiene que llegar. Porque yo creo que es menos mágico, menos dinámico, con menos conducción, pero puede hacer algo parecido. No tiene esa fantasía, obviamente, pero sí que puede ser el jugador que transporta la parte de arriba y sobre todo alimentar mucho a su alrededor, porque Conte no va a permitir que el mediocampo esté aquí y la no, eso es un bloque junto, ya sea en defensa, ya sea en ataque, y además es un entrenador con una gran pizarra, es decir, aunque entre una pieza diferente como es Lautaro respecto a Sarr, respecto al Apache Tevez, a los nombres que has comentado, ya encontrará la forma de aprovecharle. Por eso vamos a dibujar el 11 titular. Tú me has dado uno, lo planteamos, y yo te voy a dar una alternativa más pensando en el futuro con algún fichaje, pero tú me lo has dado, digamos, a día de hoy. Que es complicado, que no claro, es muy complicado, y además, Antonio Conte te cambia en la jornada 7 todo perfectísimamente. Tú das a Handanovic como portero titular, evidentemente, De Vrij, Godin y Skriniar, trío de centrales, esto va a misa, es evidente. Lázaro y Asamoah carrileros, creo que también, aunque yo creo que aquí tiene que llegar algún nombre más, veremos. Luego pones en el centro del campo a Brozovic y a Sensi, de momento, aunque aquí podría encajar Gagliardini, podría encajar Vecino, y luego por delante, Politano, Perisic y por supuesto Lautaro Martínez, sin Icardi. Exacto. Hablando un poco, primero, Handanovic, el portero, uno de los mejores porteros de la Serie A. Yo creo que ahora mismo es el mejor portero. Sí. La temporada de Sirigu está ahí para pelear por el mejor de la temporada, pero Handanovic es capitán y tiene que mantenerse. Línea de 3. Creo que es importante destacar que De Vrij y Skriniar son dos grandes centrales, pero De Vrij en área
es un grandísimo central. Luego a campo abierto sufre un poquito, pero aún así es completo. Y Skriniar es completo en todo, pero tiene que modelar cosas con la experiencia. Pero aún así no son corregidores de uno del otro. Por tanto, ahí llega la figura de Godín, que sobre todo va a ayudar a que De Vrij sea a campo abierto, no sufra tanto, va a ayudar a Skriniar a darle esa experiencia que necesita. Va a hacer con Skriniar lo que ya ha hecho con Jiménez. Exacto. Y a partir de ahí conectar y corregir a los dos, porque es algo que no terminan de ser empáticos en ello, en el juego, pero va a ser importante. Luego, los carrileros. Llama la atención que Asamoah, que ha sido un poco criticado esta temporada, juegue, pero Asamoah, antes de Spalletti, el único que confía en él como titular la temporada son las 2 últimas de Conte. Sí, exactamente. Después llega ya le Alessandro. Y a partir de ahí, el medio del campo es la pregunta que tenemos. Yo creo que... El fijo es Brozovic. Exacto. Si llega Varela, otro fijo. Es lo que es la herencia que le deja Spalletti, una de las pocas, desde luego. Y después, acompañantes. Yo creo que Varela va a ser el que va a acompañar, pero hablando con lo que hay ahora, Perisic sería un jugador importante porque también es trabajador y la intensidad de Conte, yo creo que el problema de Brozovic también es Perisic es motivacional. Que se motiva con Croacia en los torneos cortos, pero con el Inter... Y Conte le puede dar a lo mejor ese empujón que necesita, pero hablábamos de la alternativa que me presentaba fuera del vídeo, y es Sensi en esa parte. Sensi, por donde ha brillado en el Sassuolo, es jugando de media punta muy libre, un espectáculo como media punta. De dentro hacia afuera, de fuera hacia adentro, aprovechando que Kevin Prince va a tener al falso 9. Y juega de 5 la mayoría de la temporada, que aunque puede acompañar a Brozovic, pero le queremos más arriba. Después Politano, que ya lo hemos comentado, es un jugador trabajador también. Y Lautaro ahora mismo es el delantero centro que hemos colocado. Pero aún así, yo creo que la referencia que va a llegar tiene que ser alta por todo lo que ha usado anteriormente Antonio Conte. Es que de hecho, por eso te voy a... No lo tengo aquí puesto, pero te voy a plantear lo que creo que se puede acercar al 11 del Inter con todo lo que estamos hablando. Evidentemente, Handanovic, De Vrij, Godin y Skriniar es el sistema defensivo, la red de seguridad. Luego, de momento, es que hay que colocar a Lázaro y a Asamoah, aunque ya digo, no me extrañaría para nada ver ahí a un futbolista reconvertido. Incluso... si lo consiguiese motivar, concentrar, incluso un Ivan Perisic, que es que vería perfectamente algún tipo de transformación, porque creo que le puede venir bien al Inter, pero bueno, para empezar, Asamoah, que es un jugador que ya conoce. Luego yo sí que creo que va a jugar 5-3-2, es decir, o 3-5-2, con 3 centrocampistas, con Brozovic, digamos, haciendo de ancla, con Varela de centrocampista mixto, ya lo hemos visto perfectísimamente esta última temporada, también en el Europeo Sub-21, que puede llegar incluso a la línea frontal y de fondo. La llegada que tiene, claro. Que no va a estar el equipo... Él necesita ir y venir un poquito, como ha hecho en N'Golo Kanté esta temporada con Sarri. Al lado, yo creo que se van a disputar el puesto Sensi y Matías Vecino, siendo también un perfil que se pueda combinar a alturas, juntar al equipo arriba, como dices, y arriba Lautaro y otro delantero. Es decir, me cargo a Perisic salvo reconversión y me cargo a Politano como jugador del 11 titular. Sí le vería como el jugador número 12, como el William de este Inter, y a partir de ahí transformar el sistema en otra cosa. Pero yo creo que esto es lo que más Antonio Conte me suena. Para eso tiene que llegar otro centrocampista, como es Varela, creemos, y a lo mejor, de hecho, cuando estemos publicando el vídeo ya es oficial su fichaje, y otro delantero centro. Pero si llegan estos dos perfiles, que parece muy probable, a mí es lo que más me encaja. Es que lo que más encaja. Realmente tienen las dos claves, que son los jugadores más importantes que quedan, y yo creo que si estuvieran siendo oficiales, a lo mejor podríamos hablar de que ese 3-5-2 va a ser prácticamente seguro. Pero la verdad que el equipo necesita conectarse, porque creo que es un problema que tienen otros equipos, no creo que lo vaya a tener Conte. Y ahí es donde bien comentas Matías Vecino, porque es un jugador que utiliza Spalletti de enganche, se sale una serie de partidos. Contra el Milan, yo recuerdo un derbi de la Madonina espectacular. Increíble. También es verdad que contra que sí, perdido por todos lados, es más fácil, pero espectacular. Y sí, Vecino y Varela llegando, y sobre todo que son jugadores de retorno. Claro. Que son muy completos en todo y que además ayudan en la base a Brozovic, que son muy completos, y sobre todo a partir de ahí, como lo bien que ha comentado Quintana, la idea es prácticamente lo que Conte va a plasmar en el equipo, una idea sentada, pero que puede tener sobre todo también esas variantes y tiene jugadores para ello. Es lo que necesita el Inter, encontrar a partir de la pizarra una ventaja competitiva y hacer optimizar a los futbolistas que tiene, que realmente es que son buenos. Es que el Inter de Milán no es que debería jugar bien, que debería hacerlo, es que debería competir bien, cosa que no ha venido haciendo, porque de hecho se ha metido los últimos 2 años en Champions en los últimos 5 minutos del último partido. Esa Lazio se lo merecía. Y este año, bueno, tampoco ha habido un... Porque el Atalanta no se nos quedó fuera y el Milan hubiese sido parecido, pero bueno, podíamos haber metido al Torino, aunque sea de paso. Pues nada, aquí queda nuestra idea del Inter de Milán. Veremos si llegan más nombres o ya han llegado en estos días de diferencia entre la grabación y la publicación. Pero en todo caso, muchísimas gracias, José, por pasarte por el canal.
Bueno, un placer, la verdad que muchísimas gracias por la invitación y sobre todo pues, por estrenarme en tu canal. Seguimos haciendo vídeos, ¿no? Seguimos haciendo vídeos del fútbol italiano, de fichajes, de este mercado que es realmente interesante y por eso, como siempre, os digo, seguid a José Rodríguez, también a su amigo Andrés Onrubia, que lo ha traído por aquí, le tenemos aquí de fondo molestando un poquito, a que sí, mira, con el móvil ni haciendo caso, pero bueno, seguid a José, activad la campanita porque ya sabéis que aquí en Diario de un Periodista Deportivo el fútbol nunca se acaba.